Escuchemos con atención, las lecturas de la Santa Misa, de este domingo 6 de octubre del 2019. Y posteriormente la audioreflexión. Liturgia de la Palabra. Primera lectura. Del libro del profeta Habacuc. ¿Hasta cuándo, Señor, pediré auxilio, sin que me escuches, y denunciaré a gritos la violencia que reina, sin que vengas a salvarme? Porque me dejas ver la injusticia y te quedas mirando la opresión. Ante mí no hay más que asaltos y violencias, y surgen rebeliones y desórdenes. El Señor me respondió y me dijo: escribe la visión que te he manifestado, ponla clara en tablillas para que se pueda leer de corrido. Es todavía una visión de algo lejano, pero que viene corriendo y no fallará. Si se tarda, espéralo, pues llegará sin falta. El malvado sucumbirá sin remedio. El justo, en cambio, vivirá por su fe. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Segunda lectura. De la segunda carta del apóstol San Pablo a Timoteo. La oración es un respiro de la fe, querido hermano. Te recomiendo que reavives el don de Dios que recibiste cuando te impuse las manos. Porque el Señor no nos ha dado un espíritu de temor, sino de fortaleza, de amor y de moderación. No te avergüences, pues, de dar testimonio de nuestro Señor, ni te avergüences de mí, que estoy preso por su causa. Al contrario, comparte conmigo los sufrimientos por la predicación del Evangelio, sostenido por la fuerza de Dios. Conforma tu predicación a la sólida doctrina que recibiste de mí acerca de la fe y el amor que tienen su fundamento en Cristo Jesús. Guarda este tesoro con la ayuda del Espíritu Santo, que habita en nosotros. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, los apóstoles dijeron al Señor: aumentanos la fe. El Señor les contestó: si tuvieran fe, aunque fuera tan pequeña como una semilla de mostaza, podrían decir a ese árbol frondoso: arráncate de raíz y plántate en el mar, y los obedecería. ¿Quién de ustedes, si tiene un siervo que labra la tierra o pastorea los rebaños, le dice cuando éste regresa del campo: entra enseguida y ponte a comer? ¿No le dirá más bien: prepárame de comer y disponte a servirme, para que yo coma y beba? Después comerás y beberás tú. ¿Tendrá acaso que mostrarse agradecido con el siervo, porque éste cumplió con su obligación? Así también ustedes, cuando hayan cumplido todo lo que se les mandó, digan: no somos más que siervos, solo hemos hecho lo que teníamos que hacer. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Audioreflexión Misa del domingo 6 de octubre del 2019. Esta misa nos invita a la esperanza y fe en Dios. En la primera lectura, el profeta Habacuc nos enseña, a saber, esperar el tiempo de Dios con fe, para no caer en el desaliento y la desesperación. En la segunda lectura Pablo, prisionero, invita a Timoteo a dar testimonio de su fe en Cristo, a aceptar con fe y con amor el mensaje que le había sido transmitido, reavivando su fe y traduciéndola en fortaleza, amor y moderación para así vencer los miedos y los temores. El Evangelio se fija en la eficacia de la fe, incluso de la fe pequeña como un grano de mostaza, y nos enseña a tener la humildad de los apóstoles para pedirle a Dios que nos aumente la fe, una fe que se traduzca en obras que nos lleven a cumplir nuestro compromiso como católicos bautizados, sin gloriarnos de ello, sabiendo que somos siervos de Dios y que solo hemos hecho lo que teníamos que hacer. Audioreflexión de la primera lectura. Libro de Habacuc. Curiosamente, parece que el profeta Habacuc está hablando de la situación actual de México, cuando dice: ¿por qué me obligas a ver la injusticia? ¿Acaso tus ojos soportan la opresión? Solo observo robos y atropello y no hay más que querellas y altercados. ¿Qué está pasando en México? Porque lo que antes era tranquilidad, paz, se ha convertido en muerte, guerra, violencia. Lo que pasa actualmente en México, es lo que le pasó al pueblo de Israel en la época del profeta Habacuc. El pueblo judío dejó de creer en Dios para ir en busca de dioses falsos. Una cosa es creer en Dios, y otra muy distinta, creerle a Dios. Los demonios creen en Dios, pero no le tienen fe a Dios, por eso están en el infierno. Y los católicos muchas veces estamos igual, creyendo en Dios, pero sin tenerle fe a Dios, y por eso muchas veces en nuestras vidas nos encontramos viviendo un infierno. Yo puedo creer que existe Juan, pero no tengo fe en Juan como para prestarle $1000.
Una fe real, debe ir acompañado por la esperanza, que nos da la seguridad, de que Dios nos ama y siempre escucha nuestra oración, y de que va a actuar en el momento en que Él crea que es oportuno. Pero la soberbia, nos lleva a desesperarnos, al querer que Dios piense, actúe y haga las cosas, en el momento que yo creo, de la forma que yo espero, y de la manera que yo calculo que debe de ser. Hay una profunda diferencia entre estas dos clases de fe: creer en alguien, a creer en algo. O sea, una cosa es creer en objetos religiosos, imágenes, y otra cosa es creer en alguien, en Dios. La fe que salva, que cura y que da poder es una fe centrada en Dios como ser, más que una fe popular centrada en imágenes y objetos religiosos. Cristo no quiere una fe afectiva, sino que quiere una fe efectiva. Cristo nos invita a hacer de nuestra fe afectiva, una fe efectiva, a través de la cual Él pueda actuar en nosotros llenándonos de su misericordia divina, sanándonos de todos nuestros males y salvando nuestras almas. Una fe efectiva, viva, es la fe que da fuerzas en las crisis y no se tambalea tan fácil cuando llegan las penas. Todo lo contrario, de lo que pasa con una fe afectiva, superficial y ocasional que se cae como árbol sin raíces en la tempestad. La fe actuante es la que necesitamos. Con una fe viva podemos alejar los temores, podemos confiar y podemos esperar días mejores llenos de optimismo. La fe es la señal de aceptación de la voluntad de Dios y de la salvación, y si una persona dice tener fe, lo debe demostrar con su manera de actuar. Si una persona se rompió una pierna, se la enyesaron, y esta persona dice ya estar curada, le quitan el yeso y no puede caminar, eso significa que no se ha curado. Igual el hombre, que dice tener fe, y sigue sentado contemplando el camino de la salvación en lugar de ponerse a caminarlo, es que no está curado, es que no tiene fe. La fe impulsa al hombre a obrar el bien, a quererlo, a buscarlo y a realizarlo. Por eso el que dice que tiene fe y no la traduce en obras, es un mentiroso. La fe es un punto de partida, no una meta a llegar. La fe no es optativa, es absolutamente necesaria y de ella depende la salvación. Lecturas de apoyo. Primera lectura de apoyo a la primera lectura. Primer libro de Pedro capítulo 4, versículo 12 al 13 y 18 al 19. Queridos hermanos, no se sorprendan por el fuego que ha prendido en medio de ustedes para ponerlos a prueba. No es algo insólito lo que les sucede. Más bien alégrense de participar en los sufrimientos de Cristo, pues también se les concederán las alegrías más grandes el día en que se nos descubra su gloria. Así, pues, si sufren porque esta es la voluntad de Dios, confíen sus almas al Creador, que es fiel, y continúen haciendo el bien. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. En esta lectura Pedro nos dice que no nos extrañe el fuego que prendió en medio de nosotros, para ponernos a prueba. Los verdaderos católicos saben que desde que tomaron la decisión de seguir a Cristo, se echaron un enemigo a cuestas, al diablo. Un verdadero católico nunca debe preguntar, ¿por qué me persiguen?, sino más bien debe preguntarse ¿por qué no me persiguen? La fe nace de una relación amorosa con Dios, que se refleja en buenas acciones y en una vida correcta. Una fe viva es la fe que da fuerzas en las crisis y no se tambalea tan fácil cuando llegan las penas. Todo lo contrario de lo que pasa con una fe superficial y ocasional que se cae como árbol sin raíces en la tempestad. Fe es creer en lo que no se puede ver. Es guardar la calma cuando todo es turbulento. La fe no es pasiva, es poner las creencias en práctica. Tener fe es pedir lo que se necesita. La fe es oír lo imperceptible y ver lo invisible, creer lo increíble y recibir lo imposible. La fe va en contra de las expectativas y condiciones naturales. Va en contra de la lógica y de la razón. Segunda lectura de apoyo a la primera lectura. Segundo libro de Pedro capítulo 3, versículo 9. El Señor no se demora en cumplir su promesa, como algunos dicen, sino que es generoso con ustedes y no quiere que se pierda nadie, sino que todos lleguen a la conversión. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Dios nos ama a todos, justos y pecadores, sobre todo ama más a los pecadores, y por eso tiene paciencia, porque Dios espera que cambien, que se conviertan. Los humanos somos los que a veces no amamos como se debe y nos desesperamos con los pecadores, porque Dios no los castiga como a nosotros nos gustaría que lo hiciera, porque Dios no nos hace justicia a la hora que queremos y como nosotros queremos. El profeta Habacuc en esta primera lectura, está enojado, porque, según él, Dios se queda sin hacer nada ante la injusticia, y no escucha su denuncia contra la violencia y se queda mirando la opresión. Gracias a que Dios que nos tiene una paciencia tremenda, a cada uno de nosotros, que también somos pecadores, porque si no, quién sabe dónde estaríamos.
Recordemos, que con la vara que midas, serás medido, por lo tanto, una manera de creer, es saber esperar, tener paciencia, en especial con los pecadores, no desesperarnos, dejar que Dios obre de acuerdo a su misericordia y a su voluntad. Y no pedirle a Dios que extermine a los pecadores, que los castigue, sino más bien que los convierta, que los transforme, que los salve. Tercera lectura de apoyo, a la primera lectura. Libro de Hebreos capítulo 10, versículo 36, 38 al 39. Es necesario que sean constantes en hacer la voluntad de Dios, para que consigan su promesa. Mi justo si cree vivirá, pero si desconfía, ya no lo miraré con amor. Nosotros no somos de los que se retiran y pierden, sino que somos hombres de fe que salvan sus almas. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Existen personas que sacan de su vida a Dios, para poder hacer las cosas a su manera, y solo cuando se ven enfrascados en problemas fuertes, acuden a Dios, como si fuera el mago de la lámpara maravillosa, que debe estar a su disposición a la hora que sea, y debe obedecer sin chistar y hacer las cosas tal y como se le pide que las haga, y a la hora y en el momento en que la persona quiere que Dios las haga. Esas personas están llenas de soberbia, creyéndose no solo más sabias que Dios, sino atreviéndose a juzgar, criticar, y condenar a Dios. Es necesario ser constante en hacer la voluntad de Dios para que consigan su promesa. Los que desconfían de Dios, no son los justos, sino los que no son constantes en hacer la voluntad de Dios. Los justos son hombres de fe que viven para salvar sus almas y colaborar con Dios en la salvación de los que le rodean. Los que desconfían de Dios, son los injustos, y más que desconfiar de Dios, desconfían de ellos mismos, de que Dios los vaya a tratar como ellos han tratado a Dios y a los demás. Tener fe es permanecer en tu puesto cuando todos los demás desertan y se echan para atrás. Es quemar las naves para no poder volver atrás. Es estar dispuesto a pagar cualquier precio por hacer lo que Dios pide hoy y creer que Él hará mañana lo que ha prometido. Cuentan de un hombre, que en su camino se encontró con un barranco infranqueable, al cual le buscó todas las maneras habidas y por haber de pasarlo y no encontró ninguna forma posible de atravesarlo. Entonces desesperado, levantó sus ojos al cielo y le pidió a Dios que le ayudara a pasar por ese abismo, y Dios que siempre escucha una oración hecha con fe, le respondió, no te preocupes hijo, yo soy un Dios poderoso, capaz de abrir caminos en la fe, cuando para el hombre no hay caminos en la lógica y en su razón. Vamos a hacer un trato, tú pones un pie en el vacío, y yo te pongo mi mano para que pises en ella, tú pones tu pie, yo pongo mi mano, y así podrás cruzar este barranco, ¿qué te parece? El hombre respondió, gracias Señor, me parece perfecto. Pasó un tiempo largo, y el hombre volteaba con insistencia al cielo, hasta que por fin se desesperó, y le dice al Señor, Señor, ¿qué pasa? El Señor contestó, ¿qué pasa con qué? El hombre le increpó, ¿qué pasa, por qué no pones tu mano, para que yo ponga mi pie? El Señor le dijo, no puedo hacerlo, el trato fue, que tú pondrías primero el pie, y luego yo pondría la mano, yo no puedo actuar primero, sin la fe del hombre. El Señor necesita de nuestra fe, para poder actuar en nosotros, la fe es la puerta que le permite la entrada a Dios, a nuestras vidas, para que obre en nosotros maravillas. El Señor siempre nos ha dicho en su palabra, todo es posible, para el que cree. Audio reflexión de la segunda lectura, segundo libro de Timoteo. En esta segunda lectura, Pablo le recomienda a Timoteo reavivar el don de Dios. ¿Cuál don? El de la fe. Lo contrario a la fe, es el miedo, el temor, con el que el diablo tiene sometido al hombre. Por eso Dios derrama su Espíritu Santo en todo católico bautizado, para llenarlo de valentía, de fortaleza, de amor. Dios da a todos los bautizados un espíritu de valentía, para que no se avergüencen de Dios ni de dar testimonio de su amor a Cristo. El temor es el que nos lleva a la desesperación y nos hace cometer torpezas, nos angustia, nos llena de miedo y nos quita la paz. Nunca tenemos que temer, si estamos obrando el bien, que teman los malos. Pero lo malo es que suele suceder lo contrario. La señora que va a misa, a la Biblia, anda con un miedo terrible al marido, porque se le hizo un poco tarde, en cambio el marido, que se fue de juerga con los amigos o con las amigas y llega tardísimo, ese no tiene miedo, y hasta se enoja porque la mujer le pregunta, ¿por qué llegaste tan tarde? El único temor real que debe tener el hombre, es el temor de perder a Dios en su vida. Todos los demás miedos y temores, son maquinaciones del diablo para quitarnos la paz, para manipularnos y para obligarnos a dejar de hacer el bien que queremos y hagamos el mal que no queremos.
El diablo tiene tan entretenido a la gente con los miedos y temores, que no tienen tiempo para ir a escuchar la palabra de Dios y a través de la predicación fortalecer y aumentar su fe. La fe es lo contrario del temor. Tener fe no es creer simplemente que Dios puede hacer algo, sino que lo hará. Con fe, la respuesta no sorprende. Ya se sabía de antemano que sucedería. Tener fe es elegir a Dios sobre las demás posibilidades. Es confiar en la palabra de Dios y no en lo que te dicen tus sentidos. Es estar dispuesto a morir confiando. La fe es como un músculo que se vuelve fuerte y flexible al ejercitarlo. La fe nace, crece, se edifica a través de la palabra de Dios. Recuerda si durante tu vida has crecido en temor, en miedo, vas en sentido contrario de tu salvación y en camino seguro a tu condenación. En cambio, si en tu vida has crecido en fe, en esperanza y amor. Felicidades. Vas camino a la salvación. No es lo mismo fuerza que fortaleza. La fuerza es física, la fortaleza es fe. Lecturas de apoyo. Primera lectura de apoyo a la segunda lectura. Libro de Lucas capítulo 9, versículo 26. Si alguien se avergüenza de mí y de mis palabras, también el Hijo del Hombre se avergonzará de él cuando venga en su gloria y en la gloria de su Padre con los ángeles santos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. ¿Cuándo me avergüenzo de Dios? No solo cuando abiertamente niego su existencia, ni cuando no me atrevo a dar testimonio público de un Dios vivo y resucitado, o cuando me quedo callado cuando alguien está haciendo burla de Dios, de su iglesia, de sus servidores. Sino también me avergüenzo de Dios, cuando no tengo fe en Dios, cuando me dejo llevar por el miedo, por el temor. 2 hombres fueron condenados. La sentencia consistía en que, en un día determinado, en 20 años, serían torturados lentamente hasta la muerte. Al escuchar la sentencia, el más joven empezó a dejarse llevar por la lógica, por la razón y se retorció de la pena y del dolor, y a partir de ese día, cayó en una profunda depresión. ¿Para qué vivir? Se preguntaba, si de todas maneras van a arrebatarme la vida, y de una manera inconcebiblemente terrible. Desde ese día nunca fue el mismo. Cuando alguno de sus cercanos, compadecido por su estado, le ofrecía apoyo para tratar de alegrarlo, respondía rencorosamente diciendo: claro, como tú no tienes que cargar mis penas, todo te parece fácil. En otras ocasiones también replicaba: tú no sabes lo que sufro, no es posible que me entiendas, y, a veces, alegaba en voz alta: ¿para qué me esfuerzo? Si de todas formas, y así, poco a poco, el hombre se fue encerrando en su amarga soledad y murió mucho antes de que se cumpliera el plazo de los 20 años. El otro hombre, al escuchar la sentencia, se asustó y se impresionó, sin embargo, a los pocos días resolvió que se iba a dejar llevar por la fe en Dios, como sus días estaban contados, los disfrutaría. Con frecuencia afirmaba: no voy a anticipar el dolor y el miedo empezando a sufrir desde ahora, tengo que tener fe en Dios. Otras veces decía: voy a agradecer con intensidad a Dios, cada día que me quede. Y, en vez de alejarse de Dios o de los demás, decidió acercarse a Dios, conocerlo más, para amarlo más y decidió disfrutar más de los suyos, para sembrar en ellos lo mejor de sí. Cuando alguien le mencionaba su condena, respondía en broma: ellos me condenaron, pero qué bueno que Dios es el que tiene la última palabra, yo tengo fe en Dios y yo no me voy a condenar sufriendo anticipadamente y, por ahora, estoy vivo. Fue así que, paulatinamente, se convirtió en un hombre sabio y sencillo, conocido por su alegría y su espíritu de servicio. Tanto, que mucho antes de los 20 años, le fue perdonada su condena. Sabes que el 99% de tus miedos no se realizarán. Cree en Dios, disfruta la libertad de ser feliz. La verdadera libertad no está en lo que haces, sino en la forma como eliges vivir lo que haces, la fe con que lo haces y solo a ti te pertenece tal facultad. Empieza a creer y a tener fe en Dios y tu vida va a cambiar de una manera totalmente positiva. Segunda lectura de apoyo a la segunda lectura. Primer libro de Juan capítulo 4, versículo 18. En el amor no hay temor. El amor perfecto echa fuera el temor, pues hay temor donde hay castigo. Quien teme no conoce el amor perfecto. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. La mejor arma para combatir el temor, es el amor. El amor perfecto a Dios, es el amor que se traduce en una fe, llena de esperanza. Tener fe es crear un vacío en el corazón, para que lo llene Dios. Tener fe no es acudir a Dios para ver si puede hacer algo, sino acudir a Dios porque puede con la seguridad de que para Él no hay imposibles.
Recordemos que Dios abre caminos, cuando para el hombre no hay caminos. Cada día es un don divino. Cada día es como una pequeña vida en la que podemos servir a Dios, hacer el bien a los demás y a nosotros mismos. Podemos ganar méritos que duran para siempre. Cada día se puede empezar otra vez desde un punto más alto. Tercera lectura de apoyo a la segunda lectura. Libro de Juan capítulo 14, versículo 27. Les dejo la paz, les doy mi paz. La paz que yo les doy no es como la que da el mundo. Que no haya en ustedes ni angustias, ni miedo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Dios vino a traernos la paz. Y la única manera de hacer nuestra la paz de Dios, es a través de la fe. Y así como Dios nos ordenó, no matar, no mentir, no robar. También nos ordena, no tener angustias, ni miedo. La preocupación, es un pecado contra la fe. El Señor nos dice que en lugar de preocuparnos, nos ocupemos. La preocupación lleva a la angustia, y la angustia al miedo. En cambio, la fe, lleva a la esperanza, y la esperanza al abandono en el amor de Dios, y el abandono en el amor de Dios a la paz. La preocupación, es uno de los más grandes engaños del diablo, que nos hace creer que hacemos mucho, cuando realmente no hacemos nada, más que enfermarnos de gastritis, colitis y todo lo que termine en itis. Si en este momento, se poncha la llanta de mi carro, y me preocupo, me preocupo, me preocupo. ¿Me sirve de algo? Claro que no. Mejor me ocupo en buscar si alguien tiene un gato, una llanta de refacción. San Ignacio de Loyola decía, hagan como si todo dependiera de ustedes, sabiendo que todo, depende de Dios. Audio reflexión del Santo Evangelio, libro de San Lucas. Lo más grave en esta vida no solo es no tener fe, sino creer que tengo fe, cuando no la tengo. Existen muchas personas que creen tener fe, pero la realidad es, que, si la tienen, es muy escasa, ya que, en los momentos difíciles, se derrumban igual, que los que no tienen fe. En un pueblo de agricultores, se vino una sequía tremenda. Así es que todos apurados, acudieron con el párroco, para preguntarle qué tenían que hacer. El párroco, les dijo, orar, pero orar con mucha fe. Miren, mañana a las 12 vamos a reunir a toda la gente del pueblo, para hacer una misa, y una oración colectiva, y van a ver cómo el Señor nos va a escuchar. Avísenles a todos y díganles que vengan con mucha fe en Dios, que siempre escucha nuestras oraciones. Se reunió todo el pueblo a las 12 en el jardín central del pueblo, como habían acordado los agricultores y el párroco. Entonces el señor cura, se subió al kiosco, y les dijo, les pedí que vinieran todos a orar con una gran fe, y veo que en todo el pueblo, el único que vino a orar con fe, es ese niño que trae un paraguas, todos los demás veo que no tienen fe. Es muy importante no solo, no mentirle a los demás, sino, no mentirnos a nosotros mismos, y llegar a tener la honestidad de los apóstoles, quienes a pesar de haber vivido con Jesús 3 años, haber visto sus milagros, haber escuchado su predicación, haber orado junto con él, eran capaces de reconocer, que les hacía falta fe. Recordemos que la fe nace de la predicación de la palabra de Dios. Pero de nada sirve oír la predicación, cuando no se escucha con el corazón, cuando nos entra por un oído y nos sale por otro. Cuando el diablo nos roba la semilla de la palabra de Dios, porque cayó en el camino, o en tierra pedregosa, o entre espinos. Necesitamos ser humildes como los apóstoles, para pedir día a día, Señor, aumentanos la fe, y lógicamente poner la parte que nos toca. En el libro de Proverbios nos dice el Señor, a Dios rogando y con el mazo dando. No hubiera habido multiplicación de panes, si alguien en fe, no hubiera entregado sus peces y panes a Jesús. No hubiera el Señor convertido el agua en vino, si los sirvientes, no hubieran llenado las tinajas de agua. No se hubiera el Señor aparecido a Tomás, si éste no se hubiera reunido de nuevo con su comunidad. Checa, ¿cuál es el paso que te hace falta dar? Para que Cristo se manifieste a ti, como a Tomás, vivo y resucitado, y puedas llegar a tener fe. Había una vez un hombre que desafió a Dios para ver si de él recibía alguna respuesta. Dios, arde la zarza como hiciste con Moisés y te seguiré. Derrumba las paredes como hiciste con Josué y pelearé. Calma la tempestad como hiciste en Galilea y te escucharé. Y así el hombre fue y se sentó cerca de un arbusto, al lado de una pared levantada muy cerca del mar, y esperó a que Dios le contestase.
Y Dios escuchó al hombre, así que le respondió. Envió fuego, pero no para el arbusto, sino para la iglesia. Derrumbó una pared, pero no de ladrillo, sino de pecado. Calmó la tempestad, pero no en el mar, sino en el alma. Y Dios esperó a que el hombre le contestase. Y esperó, y esperó, y esperó. Pero como el hombre estaba prestando atención a arbustos, no a la iglesia, a ladrillos, no a la salvación, a tempestades, no a la fe, pensó que Dios no había hecho nada. Cuando una persona mira para abajo, deja de ver hacia arriba, y cuando mira hacia arriba, deja de ver hacia abajo. No puede una persona al mismo tiempo, ver con un ojo hacia abajo y con otro hacia arriba. Que Dios nos haga ciegos y sordos para las cosas del mundo, y que nos abra los oídos, los ojos y el corazón para las cosas de Dios. En este evangelio vemos pues, que existen dos grandes enemigos de la fe. La preocupación y el miedo, con los cuales, el diablo nos paraliza, impidiéndonos cumplir con el trabajo y la misión que Dios nos ha encomendado. Mucha gente dice yo ya hago mucho por Dios. Dios en el primer mandamiento nos dice que no quiere que lo amemos, o que hagamos mucho por Él, Dios quiere que lo amemos con todo, con toda la mente, con toda la inteligencia, con todo el corazón. Así es que mientras que no estés dando, haciendo todo, por Dios, no te paralices, no descanses, que descansen en paz los muertos. El otro día un compañero del grupo misionero decía que él trabajaba en las misiones para hacer sus ahorros en el cielo, y yo le contesté, yo trabajo en las misiones, para abonarle a Dios, algo de todo lo que le debo, yo no puedo darme el lujo todavía de hacer ahorros, porque con toda mi vida de servicio, no acabaría de pagarle a Dios todo lo que le debo. Por eso el Señor nos dice en este Evangelio, que cuando hagamos nuestro trabajo, no nos sintamos merecedores, sino que digamos, no somos más que siervos, solo hemos hecho lo que teníamos que hacer. Lecturas de apoyo. Primera lectura de apoyo al Santo Evangelio. Libro de Hebreos capítulo 6, versículo 12. No se vuelvan flojos, sino más bien imiten a aquellos que por su fe y constancia consiguieron al fin lo prometido. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. ¿A dónde quiere llevarnos el diablo al quitarnos la fe? A la flojera, al desaliento, a la desesperación, al desánimo, a la depresión. Dice un dicho, el que persevera alcanza. Y Jesús nos dice en su palabra, el que persevere hasta el fin, ese se salvará. Al diablo no le interesa que perseveremos, sino todo lo contrario, que nos desesperemos, nos desalentemos y renunciemos. Una fe humilde, llena de esperanza, traducida en obras, es la que necesitamos los católicos actualmente, ya que vivimos en un ambiente donde se ha perdido la fe, y donde a los que nos rodean, les molesta que tengamos fe. Curioso, se vale creer en Walter Mercado, en el poder de las piedras, de los astros, en la homosexualidad, en el aborto y en una y mil estupideces, pero si crees en Cristo, en Dios, eres una persona fanática, tonta o que andas mal. Cuando lo que andan mal son los que creen en todas esas estupideces. Segunda lectura de apoyo al Santo Evangelio. Libro de Romanos capítulo 5, versículo 3 al 4. Al mismo tiempo nos sentimos seguros incluso en las tribulaciones, sabiendo que la prueba ejercita la paciencia, que la paciencia nos hace madurar y que la madurez aviva la esperanza. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Tenemos que reavivar el don de Dios, para sentirnos seguros en las pruebas, como David frente a Goliat y decir, si Dios conmigo, ¿quién contra mí? ¿Cómo reavivar el don de la fe? La fe nace de la predicación, y crece y se fortalece a través de los sacramentos y de la oración. La mejor manera de reavivar el don de la fe, es reconocer nuestros pecados, confesarlos para que a través del sacramento de la penitencia, Dios reavive en nosotros el don de la fe. ¿Cuándo sabemos que estamos aprendiendo a tener fe? Cuando somos pacientes en las pruebas, cuando no renegamos, ni nos desesperamos. Cuando la virtud de la fortaleza, basada en una fe ciega en Dios, nos mantiene firmes y caminando a pesar de las pruebas. Cuando nunca perdemos la esperanza, porque confiamos en el amor de Dios, y por eso somos personas optimistas, positivas, que siempre esperan lo bueno. Cuenta una historia que, a comienzos del siglo, una empresa de calzado mandó a 2 vendedores a un país africano. Les pidió que hicieran un estudio de mercado y enviaran su evaluación. Uno de ellos era pesimista y mandó un comunicado en estos términos: mercado sin futuro, pocas posibilidades porque aquí nadie usa zapatos. El otro, que era bien optimista, vio la misma realidad de otra manera.
Mercado con gran futuro e inmensas posibilidades porque aquí nadie usa zapatos. Donde uno solo vio problemas, el otro vio oportunidades, porque la visión que tenemos de la realidad acaba por crear esa misma realidad. Tercera lectura de apoyo al Santo Evangelio. Libro de Efesios capítulo 3, versículo 17 al 20. Que Cristo habite en sus corazones por la fe, que estén arraigados en el amor y en él puedan edificarse. Que sean capaces de comprender, con todos los creyentes, cuán ancho y cuán largo y alto y profundo es, en una palabra, que conozcan este amor de Cristo que supera todo conocimiento. En fin, que queden colmados hasta recibir toda la plenitud de Dios. A Dios cuya fuerza actúa en nosotros y que puede realizar mucho más de lo que pedimos o imaginamos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. La fe nos lleva no solo a creer en Dios y a creerle a Dios, sino sobre todo nos lleva a poder experimentar la grandeza del amor de Dios en nuestras vidas, permitiéndonos vivir y abandonarnos en sus manos, como hijos en manos de su Padre. Cuentan que un señor tenía una hortaliza con la que alimentaba a sus hijos, pero un día, vino una gran sequía, y la hortaliza empezó a secarse. Entonces el hombre desesperado, pidió a Dios su intervención, a lo que Dios respondió mandándole un ángel que le dijo: Dios escuchó tu oración, y te pide que todos los días, te pongas a orar frente a donde quieras que brote el agua y el Señor te concederá el agua que le pidas. Ni tardo ni perezoso, el hombre mandó traer un gran tambo, y todos los días se levantaba a orar frente al tambo, pidiéndole a Dios que le mandara agua, orando de la siguiente manera: Señor, por favor, mándame agua, por favor, Señor, mándame agua. Conforme el hombre estaba orando, el agua brotaba del fondo del tambo. Cuando se llenaba el hombre dejaba de orar y con el agua del tambo, regaba sus hortalizas, superando así la sequía. Pero desgraciadamente un día, el hombre enfermó, y no pudo ir a hacer su oración frente al tambo. Preocupado por su familia, volvió a rogar a Dios que le ayudara. Se le apareció de nuevo el ángel y le dijo que Dios había escuchado su oración, que por favor mandara a su hijo mayor, mientras él estaba enfermo, a hacer la oración que él solía hacer. Así es que el papá mandó llamar a su hijo mayor, que era un niño de 7 años, y le dijo: Hijo, tú sabes que tienes un papá, que te quiere mucho. El niño respondió: Sí, tu papá. El papá le dijo: No, un papá mejor que yo, que es Dios, que te ama de una manera única y especial y que todo lo que le pidas, te lo concede. Todo, papá, respondió el papá, todo. Así es que por favor, vas a ir por la mañana, a orar frente al tambo, para pedirle a Dios agua. Al día siguiente, la mamá llevó al niño temprano junto al tambo para que orara. Como el niño era muy pequeño y no alcanzaba a ver el fondo del tambo, le pusieron unos ladrillos para que se subiera sobre de ellos y pudiera ver el fondo. Entonces el niño empezó su oración: Señor, mándanos agua, Señor, mándanos agua. Y el agua empezó a brotar del fondo del tambo. El niño, al ver brotar el agua, empezó a aplaudir lleno de alegría: Señor, mándanos agua, mándanos agua. Se llenó el tambo, y el niño seguía pidiendo: Señor, mándanos agua, mándanos agua. El agua empezó a derramarse del tambo. La mamá, al ver eso, empezó a abrir los surcos, a llenar la cisterna. El niño seguía fascinado, brincando y aplaudiendo: Mándanos agua, Señor, mándanos agua. Hasta que la mamá le dijo: Hijo, por favor, deja de orar, porque nos vamos a inundar. Y continuó diciendo: Sabes, hijo, Dios ha sido más generoso contigo que con tu papá. En eso se apareció el ángel y le dijo: No, no es que Dios haya sido más generoso con el niño que con el papá, lo que pasa es que el papá pidió menos y recibió menos, en cambio el niño pidió más y se le dio más. En Santiago 1, 6, 8, nos dice el Señor: Pero pidan con fe, sin vacilar. Un hombre que vacila, que no espere nada del Señor. El hombre interiormente dividido será inconstante en todos sus caminos. Un católico que se dice católico y no tiene fe y anda lleno de preocupaciones y miedos, va a ser una persona inconstante, que tiene arrancar de caballo y parar de burro y que nunca va a llegar a ningún lado, mucho menos al cielo, y lo peor es que ni avanza, ni deja avanzar a los demás, es un mediocre. Y hoy el Señor nos pide que nos definamos. O creemos en Él, o no creemos en Él. Dios no nos quiere tibios. Abre tu corazón a la palabra de Dios, y en tu vida se realizará un milagro. Recuerda, lo importante no es tanto en este momento que creas en Dios, o que creas en ti, sino lo importante es que veas cómo Dios ha creído en ti a pesar de ti. Cristo dice: Ustedes no me escogieron a mí, yo los escogí a ustedes. Nadie viene a mí, si mi Padre no lo llama. Dios te está llamando. Ten fe en su llamado, y verás que maravillas hace en ti el Señor.
con fe sigamos unidos en oración por todos los que formamos parte del grupo Familia de la Virgen María, para que el Señor nos permita seguir creciendo en fe, en esperanza, en amor, en cantidad, en calidad y en santidad. Oremos por todas las misiones que tenemos en puerta, especialmente por las misiones de Ojo de Agua, Divina Providencia, Varas Dulces, Juan Pablo II, para que nuestro Señor Jesucristo nos llene a todos los que vamos a participar de una manera u otra, de fe, esperanza, amor y sabiduría. Oremos principalmente por los que se van a enviar, para que Dios les quite los miedos, los temores, y les aumente la fe, para que den una respuesta generosa a su llamado. Oremos esta semana por todos y cada uno de nosotros. Oremos por todos los que nos han pedido oración, muy especialmente por el Padre Olman, por el Padre Ricardo Durán, por el Padre Fernando Rubio, por el Padre Chava, por María Elena Velasco, por Emérita, por Luis Adrián, por Rogelio René, por Carmen Hermosillo, por Teresita Iñiguez, por Cristian, por Luis y Adriana, por Ofelia, por Mavi y su hijo, por todas las personas de Cocula que me pidieron oración, por Juan Pablo, por la mamá de María Elena Velasco, por Lupita Núñez, por el papá de Sandra Rosas, por Víctor, por las que están esperando bebé, para que Jesucristo nuestro Señor bendiga sus embarazos y permita que todo salga bien, especialmente por Eli, Ivone y Clara, por Estoya y Vicky, por Diego, por Santiago, por mí, por cada uno de nosotros, para que el Señor Jesús remedie todas nuestras necesidades, nos conceda la salud de alma, de mente, de emociones y de cuerpo. Nos aumente la fe, la esperanza, el amor, la paz y nos dé sabiduría, para realizar en cada momento e instante de nuestra vida su santa voluntad. Oremos por el programa de radio para que nuestro Señor Jesucristo por medio de su Espíritu Santo, siga transformando nuestra agua en vino, de tal manera que nuestras palabras humanas, lleguen como palabras divinas, transformando los corazones de los que nos escuchan. Oremos por las personas que cumplen años este mes de octubre, especialmente por Carmen Medina el 7 de octubre y Cristi Guzmán el 26 de octubre para que Dios nos siga llenando de amor, gracia, fe, esperanza, sabiduría y bendición. Aviso importante, el curso de formación de predicadores de María Reina, se cambió, primero Dios, del día 11, 12, y 13 de octubre al 18, 19 y 20 de octubre. El curso de San Jacinto, Camajapita, el Salitre, y el Trapiche, se cambió del 1, 2 y 3 de noviembre, al 18, 19 y 20 de octubre. El curso de Buenavista se cambió en lugar del 1, 2 y 3 de noviembre, al 25, 26 y 27 de octubre. San Judas se cambió del 25, 26 y 27 de octubre al 1, 2 y 3 de noviembre. Para que lo tomen en cuenta tanto los servidores como avisar a los invitados al curso. Avisos importantes sobre los envíos y el encuentro. El retiro y el envío será el mismo día para todos los lugares. 1. Fecha de retiro y envío para la zona de Cocula, Buenavista, San Jacinto, Camajapita, El Salitre, El Trapiche y San Miguel Cocula. 2 de noviembre, de 9 en adelante en el Templo de la Ascensión en Cocula, Jal. 2. Fecha de retiro y envío para la zona de Cuquio, Ojo de Agua y Varas Dulces. 10 de noviembre, en el Ojo de Agua, de 9:30 en adelante. 3. Fecha de retiro y envío para la zona de Guadalajara, Buen Pastor, La Asunción, San Rafael, Ma. Reina, Divina Providencia, Juan Pablo II, Santa Lucía, San Judas, Sagrados Corazones y Nuestra Señora del Refugio. Cooperación 50:00. Pesos 24 de noviembre, de las 9 en adelante. En el Templo de Santo Niño de Atocha. 4. Encuentro general para todas las zonas. 1 de diciembre a partir de las 9 en adelante en el Templo de Santo Niño de Atocha. Favor de traer su guisado y su cooperación anual. Dios se los recompense. Todo a Jesús por María, todo a María por Jesús. Dios les bendiga. Carmen Medina.